¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Foro Jurídico. Aquí los recibimos en su programa mensual de Simplemente Derecho. Soy Ligia González y como siempre agradeciendo que Foro Jurídico nos da este espacio para la difusión del derecho a todas las personas que deseen un poquito de toque de lo jurídico cada mes y que no sintamos que nos estamos hablando en un idioma diferente, sino al contrario, queramos aprender del derecho. Y el día de hoy, bueno, es el mes de la mujer y no queríamos dejar pasar esta conmemoración o celebración, ya veremos, sin tener una estrella con nosotros. Así que, bueno, como saben ustedes, amigos, nos pueden escribir por chat, nos pueden mandar comentarios en preguntas, respuestas, y estamos a sus órdenes en esta plática de café y en confianza. Así que, Trilce, bienvenida, ¿cómo estás? Salud con ese cafecito Salud. en esta tarde de café para platicar contigo. Muy buenas tardes, Ligia. La verdad es que un privilegio y un verdadero honor estar el día de hoy con todos ustedes, con tu auditorio, contigo. Agradecer también a Foro Jurídico el espacio, porque creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es el difundir la cultura. Y si es cultura jurídica, yo siempre me voy a sumar y un agradecimiento muy especial por Foro Jurídico, porque sé que a lo largo de todos estos años lo ha hecho desde distintas plataformas y ha ido evolucionando, ¿no? Ya no solamente la revista, los reconocimientos, sino ahora estos programas que sé que tienen un gran alcance y yo fascinada de estar aquí con cafecito, efectivamente, y qué bueno que se quitó el calor, ¿no? Y ya está la tarde muy cafeteable. Ah, sí, 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 totalmente. Y con galletitas para nuestras amigas y amigos que quieran escucharnos. Espero que haya muchos caballeros, hombres también escuchándonos, porque este es un programa para dejarles este gusanito y que se lo lleven después de esta hora a sus casas y lo platiquen con sus allegados, con sus amistades. Y pues aquí estamos. Me gustaría, si me lo permiten, dar una brevísima reseña del grande currículum de doña Trilce, que está con nosotros, entre otras cosas, además de ser una gran amiga. Ella es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y siempre lo dice orgullosamente chiapaneca. Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con maestría en Derecho Corporativo con los estudios y con estudios de maestría en Derecho Procesal Constitucional. Asimismo, obtuvo un título propio que es Capacitación Política, Perspectivas Europa, América Latina por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se encuentra inscrita en el programa de doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca, España. Es maestra de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde ha impartido cátedra de los 3 sistemas de enseñanza, es decir, el escolarizado, la universidad abierta, la educación a distancia, por más de una década. Pertenece a colegios de profesores de Derecho Constitucional, de Filosofía del Derecho, que es una materia y área que me encanta. Forma parte del Comité Académico del Programa Universitario sobre Estudios sobre Asia y África de la UNAM, del Comité Editorial de la revista UNAM Internacional, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, de la Asociación Española de Ciencia Política y Administración, de la Asociación de Jóvenes Investigadores Innova de la Universidad de Salamanca, es integrante de Mujeres Líderes de las Américas, cuenta con publicaciones en materia de constitucional, filosofía del derecho, destacando ética profesional del jurista, así como es coautora de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, con jurisprudencia. Y bueno, no les puedo decir que de la original, entonces ya pasaron unos años de eso, pero ya tenemos que progresar en esa Constitución y qué bueno que tenemos a alguien como Trilce a cargo también de esos estudios. Ha impartido clase en la Universidad de Montpellier, Francia, en la Universidad de Cádiz, como profesora invitada. Ha sido invitada como oradora especial en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard en su curso 2022 para disertar sobre educación legal en ambos países. Ha sido recipiendaria de las cátedras extraordinarias
Manuelo Villa Mandujano, Aurora Arnaiz Amigo, y reconocimiento que se otorga por parte de la Facultad de Derecho a los profesores por su desempeño académico, responsabilidad profesional y valiosa aportación a la ciencia jurídica. Actualmente se desempeña como coordinadora de vinculación internacional de la Facultad de Derecho de la máxima Casa de Estudios de México. Así como la ven de joven a nuestra querida Trilce, tiene un currículum como para que se viera de unos 80 años más, pero lo que pasa es que ella trabaja las 24 horas del día. Y mi querida Trilce, te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y que nunca les digo que se las hago. Y es, ¿cómo fue o cómo es un día normal de trabajo de Trilce? Y esta pregunta es para aquellas personas que quieren ser abogados o abogadas, o los que ya lo son y que se quieren dedicar a una vida, en tu caso, académica de tiempo completo. Y entonces así van viendo si se les antoja o no. ¿Cómo es uno de tus días, mi querida Trilce? Que sé que no son aburridos. Exacto, todo menos aburridos. Yo puedo decir que son maravillosos porque la vida me ha dado el gran privilegio de dedicarme a lo que me gusta. Y como dicen muchas personas por ahí con mucha razón, cuando haces lo que te gusta, lo que te apasiona, en lo que crees, no es trabajo, ¿no? Y tienes el plus que te pagan por ello. Entonces, yo tengo esa gran ventaja. Y más actualmente en el ámbito en el que estoy, que veo cuestiones de relaciones que tiene mi facultad con otras universidades en el extranjero, porque me ha permitido conocer un panorama más grande del mundo, ¿no? No solamente este microcosmos, sino realmente conocer y comprender otras culturas, no solamente desde el punto de vista humano, sino también jurídico. Y eso la verdad es que es un regalo. Yo soy muy dormilona, no puedo trabajar 23 horas porque tengo que dormir 8 porque si no, no funciona, ¿no? Entonces, lo primero que puedo decir es que me levanto, ¿no? Afortunadamente también debo de decirlo porque creo que es muy importante, sobre todo hoy que es, bueno, ayer que fue el Día Internacional de la Mujer y que estamos tocando estos temas, que las mujeres sí lo podemos tener todo, o sea, que sí puede haber un balance entre una vida personal y una profesional, que no tienes que sacrificar una por otra, como muchas veces nos hicieron creer en el pasado, ¿no? Entonces yo afortunadamente estoy Sí, felizmente escoges casada. una u otra y a ver cuál de las dos decides. Casi Eso. como si también tendrías que decidir si duermes o no duermes. O si comes o no comes, ¿no? Exactamente. ¿No? En mi caso, me levanto, estoy casada, ¿no? Tengo un hijo, ¿no? Afortunadamente también mi madre vive, y somos muy cercanas, y a raíz de la pandemia, no sé qué tan feliz sea mi marido con eso, a quien le mando un saludo, a raíz de la pandemia que nos encerramos todos, empezamos a vivir juntos, todos, ¿no? O sea, mi mamá se vino con nosotros y luego nosotros con ella, y bueno, total que ya somos una familia nuclear, todos muy bien adaptados. Entonces yo me levanto y empiezo por hacer el desayuno. Y aquí también debo decirlo, hago el desayuno porque quiero hacer el desayuno. Seguramente platicaremos ahorita de estas dobles cargas que tenemos las mujeres. Exactamente. Yo soy muy melindrosa, entonces yo no como cualquier cosa, yo, ¿no? O sea, soy la menor de 3 hijas y mis hermanas me llevan 9 y 8 años respectivamente. Yo fui el pilón, no me esperaban, ¿no? Y entonces siempre fui la muñequita y la consentida. Y entonces yo no comía lo que había en la casa, sino lo que a la nena se le antojaba. Y entonces, para evitar que me den cualquier cosa de desayuno o de comida, yo hago la comida o el desayuno para garantizar que sí voy a comer, ¿no? Desayuno, me voy a la Facultad de Derecho, donde imparto primero, antes que nada, mis clases son en las mañanas, ¿no? Donde también les mando muchos saludos a mis alumnos que me están acompañando seguramente el día de hoy. Mañana les pregunto, no, no es cierto, Jorge. Saludos. Voy a dar clase que me encanta porque es donde aprendo y me nutro. Sí compartimos conocimiento, pero la verdad es que yo me llevo más de los jóvenes que lo que yo les puedo aportar a ellos, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Con toda la sinceridad. Y luego me voy a la oficina. Siempre intento, y voy a ser muy honesta, siempre intento que no sé, que el trabajo, prevenir el trabajo y prevenir eventualidades. Yo siempre digo que no me gusta que me pongan los dedos en la puerta, pero lamentablemente en el área en el que estoy siempre tengo los dedos en la puerta, ¿no? O sea, por más que quiero prevenir cosas, siempre pasa algo que hay que resolver hoy o ayer, ¿no? Y me Un estoy imponderable que se te atravesó en el camino. siempre, ¿no? O sea, Oye, pero dime una cosa, esto puede ser, porque creo que tenemos un prejuicio, los que estamos en la calle practicando el derecho, desde litigio, los que vas a ver a clientes. A ver, ¿esto le pasa a los académicos? Ya sabes, el prejuicio de que los académicos pues se la pasan pensando, viendo hacia el techo y de repente tienen la gran idea y le escriben
y listo. ¿Y cómo van a tener una prisa, un imponderable los académicos? Sí se Siempre. puede. No, yo, por ejemplo, como lo comentabas, yo soy del área de filosofía del derecho, por ejemplo, doy ética jurídica. Y el acontecer nacional nos da unos ejemplos tan bonitos y tan buenos y tan seguidos que hay que estarse actualizando siempre, ¿no? Ok. Un académico que no estudia, un académico que no se prepara, yo creo que deja de ser un poquito académico, ¿no? Cada día. Y los abogados que somos académicos, además, siempre tenemos esta, ahora sí que doble visión o doble trabajo, porque aunque seamos maestros, no dejamos de ser abogados. Entonces siempre estamos así como con el feeling de leer entre líneas, de escuchar, ¿no? De ver más allá de lo evidente. Y para eso tenemos que prepararnos mucho más. Yo ya no tengo ese privilegio, pero yo decía que cuando yo era una maestra joven y que estaba iniciando mis clases, me encantaba que mis alumnos me quisieran poner un 4 porque eso me obligaba a estudiar más, ¿no? Porque ¿cómo me van a poner un 4? Ahorita yo creo que ya les doy miedo, ¿no? O ya me Oye, aprendí la ¿y materia. no te pasa como académica? ¿Cómo te has transformado con las computadoras de los Ujú. alumnos? Porque, bueno, antes sin esa computadora decías, les puedo contestar A, B o C evasivas y ya lo reviso mañana y ya les contesto. Ya no puedes. O sea, ellos tienen infinidad, literalmente miles más de información de lo que tú tienes en tu cabeza y lo que has estudiado. ¿Cómo manejas eso para que los 4 que te ponen los alumnos con una computadora enfrente no hagan daño? Yo creo que la intención es sumar. De hecho, yo soy quien les invita a que utilicen, ¿no? Hace 2 o 3 días hice una pregunta y todos se me quedaron viendo así como, no, no, ya sabes, ¿no? El típico de no estoy, no hago contacto visual y no me ve. Sí los vemos jóvenes, aunque no hagan contacto visual. Pero entonces yo fui la primera en decirles, ¿traen celular? Pregunten, búsquenlo, ¿no? O sea, utilicen la herramienta. Y yo creo que cuando es con respeto, además, bueno, los alumnos saben también que somos seres humanos, espero que lo sepan, y que también somos falibles. Y yo soy la primera en decirles que la labor fundamental del maestro no es solamente informarlos, sino formarlos. Y en este sentido no deben de creer todo lo que les digamos, porque somos perfectibles o falibles justamente. Entonces, que siempre tienen que buscar. Y dos, que no se pueden tampoco casar con nuestras ideas aunque sean muy buenas, porque son nuestras ideas y tienen que generar las propias. Y la única forma de hacer eso es buscando frontera de conocimiento y es justamente investigando y confrontando la información que les podemos proporcionar. Y no me ha pasado, y espero que no me pase muy seguido, pero cuando llegue a ocurrir que yo cometa alguna imprecisión y me la digan, pues no pasa nada, ¿no? Primero, eso sí, chequen la fuente, porque hay de fuentes a fuentes, ¿no? O sea, también, no todo lo que se lee es cierto, ¿no? Y entonces, Wikilo. Love, exactamente. Entonces, sí hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿no? Pero yo creo que hay que sumar, ¿no? Más que nada. Y luego yo regreso a mi casa a comer, ¿no? Yo todavía tengo la costumbre de comer en familia, comemos juntos, salvo que haya alguna actividad. En las tardes trabajo un poquito, investigo, ¿no? Checo lo de mis clases. Pues yo intento construirme todavía como académico. La verdad es que tú agradezco mucho la presentación y las porras que me echas, pero me hace falta muchísimo todavía, ¿no? Para crecer y estar a la altura de los grandes maestros de mi universidad. Entonces también hay que estudiar, hay que prepararse, hay que escribir, ¿no? Tratar de escribir. Bueno, tratar por el tiempo, porque de hecho hay que escribir. O sea, hay que investigar. ¿Cuántos libros tienes que escribir o cuántos documentos tienes que escribir al año en la UNAM? No tenemos un número X, por así decirlo. O sea, no tenemos que llegar a una cuota, ¿no? Como tal. Porque los maestros tenemos distintas asignaciones. Tenemos un sistema de medición donde todos los años rendimos un informe de actividades. Cada actividad vale X puntaje y tienes que llegar a un mínimo. En mi caso soy profesora de tiempo completo, afortunadamente, y entonces yo tengo que llegar al puntaje más alto, por así decirlo. Pero aquí se toman también en cuenta mis clases, si hago exámenes extraordinarios, si los practico o no, porque puede ser que me llame o no la autoridad para hacerlo, si dirijo tesis, si participo en exámenes profesionales, a los cursos que me meto, porque los maestros también profundizamos conocimiento y nos tenemos que actualizar. Y hay muchas cosas que no sabemos. Dime. Y una pregunta, mi querida Trilce, entrando al tema que nos ocupa hoy. Tú eres una académica mujer y
esta ya sabes, es la plática de café aquí íntima y nadie nos escucha. Los Dime una cosa, 42,000 que nos están viendo, no hagan caso. ¿qué pasa cuando un alumno, a ti que eres maestra mujer, te quiere poner un 4 y no sabes si es por molestarte, por tratar de conquistarte? ¿Cómo manejas esa tensión que hay propia de una maestra a nivel universidad que es mujer y que tiene también que manejar ese tipo de eventos? Fíjate que no me ha pasado, la verdad es que no le gustó a nadie. La que se tira. No, mira, yo lo he tratado de manejarlo justamente como ahorita, con humor, ¿no? Con respeto, sobre todo, siempre cuidando mucho los parámetros de dignidad humana, tanto la mía como de las otras personas, sea el interlocutor y sea mi grupo, y trato de manejarlo con humor, o sea, con la broma, como justamente para ubicar, porque a veces te quieren poner un 4 inocentemente, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, realmente no te quieren ni molestar, ni ligar, como coloquialmente se dice, sino simple y sencillamente pues, no entienden muy bien y tú lo puedes tomar personal de otra forma. Entonces, la verdad es que yo lo tomo, ¿no? A la ligera, hoy en día, que de ser honesta, ya después de algunos añitos de dar clases y de conocer, porque al inicio no es que me pusiera yo nerviosa, porque además yo tengo la gran fortuna de ser hija de 2 maestros universitarios de la Facultad de Derecho, entonces siempre estuve como muy arropada en ese sentido y con mucha experiencia porque los acompañaba a sus clases. Y mis papás, la verdad es que eran rudos, ¿no? O sea, yo así, espero que ahorita no me pongan el pi, ¿no? En aquellas épocas, cuando mi papá daba clases, por ejemplo, una anécdota, pegaban las listas afuera, ¿no? En los salones, o sea, no de las calificaciones. Entonces tú ibas ahí y checabas cuántos sacabas. Y siempre a mi papá le ponían cosas por las calificaciones que ponía, a tal grado que cuando él llegaba al salón de clases por primera vez a un grupo nuevo, les decía, mi nombre es Manuel Villa Mandujano, ojete no es mi apellido, ¿no? Porque siempre le ponían eso, ¿no? Y entonces, que es también la broma, un poquito la broma así como, pues respiren, relájense, ¿no? Claro, claro. Mi mamá fue maestra, pero además mi mamá le tocó en una época que seguramente también hablaremos, muy distinta para las mujeres abogadas y muy distinta para las maestras en una facultad de derecho tradicional. Y entonces sí tenía que ser como muy ruda, ¿no? Como para que no se le subieran a las barbas, no porque la ligaran, sino porque era mujer, ¿no? No por otras. Exacto. O sea, una barrera, como diciendo, no porque sea mujer crean que se van a llevar conmigo de una manera diferente que con los maestros hombres que vienen con su corbata y que les hablan de usted y que a mí por eso me van a poder tratar de una manera como si supiera menos que cualquiera de nuestros colegas hombres. Exactamente, ¿no? Y, Entonces y estoy conmigo, segura que fue diferente para tu mamá que para ti, mucho. porque cambiaron las épocas un poco, ¿no? Cambiaron muchísimo las épocas y dos, mi mamá es hija también de maestros, o sea, sí ahí viene toda la tradición. Mis abuelos fueron maestros rurales, Ok, ¿no? Afortunadamente, los dos papás de mi mamá. Y entonces mi mamá también venía como un poquito con la cancha esta de maestros, pero mis abuelos eran maestros de primaria. Y un maestro de primaria, mis respetos, la verdad, ¿no? Es un saludo a todos los que nos estén viendo. Los admiro y los honro porque qué trabajo tan inmenso tienen. Pero sí, un maestro de primaria es muy distinto a un maestro, ¿no? De universidad, que aunque sí está uno claro. muy al pendiente del joven, pues no es esta atención personalizada como tiene que ser en las primarias para aprender a leer, a escribir. Y entonces mi mamá, y por eso es que ponía la barrera, mi mamá además con esta intención les decía hijo, ¿no? Por ejemplo, en vez de joven o algo, era Sí. hijo. Y Y ahora ella ya no no, puedes hacer eso. no, ya no, pero estoy hablando, no voy a decir épocas, pero bueno, Claro, hace muchos. Mi mamá era maestra antes de que yo naciera, con eso les digo todo, ¿no? Y entonces claro. era esta cosa, ¿no? Estas Y relaciones. fíjate que es eso de la denominación y entrando, te digo, que en esta plática de confianza, la forma de llamarnos, ¿no? Desde el salón. Los alumnos muchas veces te dicen Miss, que Sí, técnicamente es la traducción de señorita, y a los maestros no les dicen listo, mister, le dicen maestro, todo. profesor, doctor, claro, o licenciado, y algunos te dirán lic, pero, pero todavía en muchas se utiliza el que te digan Miss,
pues, no de mala fe, eso estoy segura, pero con una familiaridad que nace como si fueras diferente y no tuvieras un título para poder dar esas clases. O, por ejemplo, si eres profesionista y es un clásico que vas a una sala de juntas y que el señor grande te dice, mijita, o reina, o niña, o Niña. mujer, o que dicen mujer. Y yo creo que de inicio no les debes de dar una cachetada por decirte así, pero sí tenemos que manifestar el que si usted me dice a mí niña, pues yo le voy a decir a usted niño, aunque se vea de 95 años. Si usted me dice princesa, yo le voy a decir a usted príncipe. Si usted me dice mujercita, yo le voy a decir hombrecito. Para estar de iguales a iguales, ¿no? Por supuesto, fíjate que yo creo que depende mucho del contexto, ¿no? Y del momento. Ajá. A mí cuando un alumno me dice Miss, que de repente pasa, pues no pasa nada, o sea, sigo, ¿no? Porque entiendo, como tú dices, que no es la mala voluntad. Y bueno, a mí me han dicho afortunadamente, y lo debo confesar, hasta mamá, ¿no? O sea, de repente se le sale en el salón de mamá y bueno, yo hago como yo tengo una buena relación con mi mamá, dije, ay, bueno, me tiene cariño, ¿no? O sea, lo digo por el lado amable y no por la edad, ¿no? Pero bueno. Pero también si estoy en una reunión de trabajo y empiezan mi niña, y, perdón, yo, o sea, digo, yo lo tengo muy claro. En mi casa me enseñaron que mi nombre es Trilce Fabiolo Villabuena. No soy licenciada, no soy maestra, no soy doctora, no soy su excelencia, o sea, soy Trilce Fabiolo Villabuena. Y de hecho, yo las tres cosas que siempre destaco de mi CV de vida es que soy chiapaneca, que soy abogada egresada de la UNAM y que soy maestra universitaria. Y creo que con esas tres cosas yo ya cumplí, ¿no? Mi misión de vida para mí. Todo lo demás ya es adorno, pero ese adorno me ayuda a tener la capacidad para ocupar un lugar determinado en una reunión de trabajo, a la par de mis otros compañeros. Y entonces, si a todo el mundo le dicen niño en la reunión de trabajo, yo no digo nada. Pero si yo soy la única por ser mujer que me dicen niña, digo, cuando menos dime Trilce, ¿no? O sea, tengo nombre, o sea, si no me quiere Claro. decir el grado, no estoy casada con él, pero nombre sí tengo, ¿no? Y entonces yo creo que sí depende mucho de la situación y sí, yo creo también que en este 2023 todavía debemos poner esos límites. Y no porque seamos sangronas, que a veces se nos toma en ese sentido, Sí. porque es que es por cariño. Y digo, gracias, y yo también los quiero. Pero dímelo cuando estemos en el café platicando, ¿no? O sea, dímelo, no me lo digas en determinados ambientes, porque aunque tú no quieras minimizarme, me estás colocando en una situación que me minimizas a mí y a todas las demás compañeras. Y muchas veces lo hacen porque no se dan cuenta. Está Exacto. normalizando la conducta y por eso es que debemos de poner el límite. Obviamente con respeto. Digo, no es como tú dices, me Claro. voy a parar a cachetearlo y a decirle, me llamo Trilce, ¿no? O sea, por si Sí, se te claro. olvidó, o sea, Y nombre hasta se los puedes complicado. pedir bonito, ¿no? Oiga, Exacto. ¿no le importaría que mejor me llame Trilce o si, a Vamos usted, a cómo le gusta tutearnos, que mi le nombre es llamen? Trilce, ¿no? No soy Claro, niña. sí, Sí soy, pero no soy, no. claro. Y sobre todo también con ese punto de que la gente hay que darles el beneficio de la buena fe, ¿no? También. Siempre. Oye, y amiga, dime una cosa, ¿por qué hay un Día Internacional de la Mujer? Porque lo necesitábamos, amigo. No, no es cierto. Bueno, sí. Históricamente, bueno, como ustedes saben, se festeja el 8 de marzo a raíz de un lamentable acontecimiento, porque hubo una, bueno, en el contexto es que en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Las condiciones laborales de las mujeres no eran las óptimas como en muchas partes del mundo. Pero hicieron una manifestación, mujeres trabajadoras de una fábrica de textiles algodoneros. Primero hicieron una manifestación para pedir que se reduciera la jornada laboral, que tuvieran mejores sueldos y mejores condiciones de higiene dentro de la fábrica. Esta manifestación inicial fue brutalmente, y es el único adjetivo que a mí se me ocurre ponerle, represiva, ¿no? O sea, las mandaron a matar literal. Hubo 120 mujeres muertas, ¿no? Masacradas por haber ido a manifestarse, como de 200 mujeres, o sea, ve la cantidad. A raíz de esto, o sea, de esta lamentable situación, hicieron una manifestación en Estados Unidos el día del sepelio de estas mujeres en silencio. Y dicen que fue la más grande que se había dado hasta la época, porque además fueron
hombres, mujeres, niños, ¿no? Hasta los perros de las casas los llevaron, o sea, porque lastimó mucho a la sociedad por la forma. Ojo, y aquí también es muy importante, porque creo que el contexto siempre es fundamental. No estaban, esta manifestación silenciosa el día de los funerales, no estaban apoyando la manifestación de las mujeres por mejores condiciones. Se estaban quejando de cómo fue eliminada esa manifestación. Y creo que esto es importante porque lo voy a concatenar un poquito más adelante. A raíz de esto, las mujeres de esta misma fábrica algodonera, textilera, perdón, de textiles, de algodón, pues deciden hacer una protesta, pero ya no quieren salir a la calle, ¿no? Deciden quedarse al interior de la fábrica y encerrarse. Y decir, ah, sí, nos quieren tener como esclavas, pues nos vamos a quedar aquí como esclavas hasta que nos den mejores condiciones ¿no? de vida y casi casi nos vamos a morir de hambre. Y sí vamos a trabajar, ¿eh? O sea, no es de que nos encerramos y ya, sino vamos a trabajar para que se sientan mal. Y aquí viene el problema, porque la fábrica se incendió. Las malas lenguas dicen que fue a propósito, las buenas lenguas dicen que fue un accidente, pero como estaban encerradas, no pudieron salir, ¿no? Yo la verdad me quedaré con la segunda versión, porque no quiero pensar que alguien fuera capaz, ¿no? De un acto de barbarie de esta índole. Y se quemaron, murieron quemadas. Bueno, Quemadas y asfixiadas. perdóname que lo diga. Y en esta época, esta semana hemos estado escuchando, desgraciadamente, que en Irán están envenenando a las niñas que están yendo a la escuela. Es decir, aquello que tú nos estás platicando de hace más de un siglo y que creíamos ya expulsado, lo estamos viviendo y con todo dolor en que tenemos niñas en Irán que parece que deliberadamente las están envenenando porque se atreven a tratar de aprender. Correcto, ¿no? Me deja sin palabras, o sea, tienes toda la razón del mundo, y a mí me encantaría decirte que esto nada más es Irán. Bueno, el caso de los envenenamientos sí, ¿no? Pero estas prohibiciones que han hecho los países musulmanes de que las mujeres puedan acceder a una educación superior, se me hace gravísimo, porque la educación es un derecho vinculante, porque es el que nos permite, y habilitante, es el que nos permite conocer otros derechos. Y en pleno siglo XXI todavía vivimos este retroceso en materia de derechos humanos, que en principio deberían ser universales y progresivos para todos, pero lamentablemente no lo vemos así. Asia y África tienen un sistema de derechos humanos, bueno, África sí tiene un sistema regional de derechos humanos, pero Asia no, ¿no? Como tal, pese a que tienen la Convención de Pekín, ¿no? Producto de la última Convención de la Mujer. Y sí nos falta mucho la parte de protección jurídica todavía. Y no me Qué voy a ir bueno más que lo lejos, la tocas aquí. mutilación femenina. Y qué bueno que lo tocas, perdóname que te ¿No? interrumpa, este tema. A nivel internacional, ¿cómo estamos? O sea, es un Día Internacional de la Mujer. Es Ah, decir, que ahí en voy. todo el mundo nos está Es que tocando no el me día dejaste 8. acabar la historia, querida. Perdóname. Entonces, Acábala, bueno, por favor. esto pasó un 8 de marzo, me voy rápido, de 1857. Después, ¿no? Tiempo después, otro antecedente que se da también en marzo, en las mismas fechas, se da, aunque ustedes no lo crean, en la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas en 1910, porque también una serie de mujeres trabajadoras empezaron a protestar por lo mismo que en Nueva York, ¿no? Aquí con una mejor fortuna, porque el zar, bueno, se tardaron como 7 años, pero el zar terminó, digo, es el zar, el presidente terminó dándoles, bueno, el gobierno, más bien, terminó dándoles reconocimiento a sus derechos laborales. Y coincidían las fechas del 8 de marzo. Por eso es que en la tercera convención internacional de la mujer, que se realizó en nuestro país, y eso debo de decirlo, ¿no? En México fue donde las Naciones Unidas, los países que vinieron aquí a hacer esta convención sobre la mujer, se pusieron de acuerdo para conmemorar, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, un 8 de marzo, juntando estas dos fechas, ¿no? La de Estados Unidos y la de la URSS. Ahora bien, la pregunta siguiente, ¿es conmemorar o celebrar? A mí me encanta, porque yo en lo personal considero que se debe conmemorar, porque yo no puedo celebrar el hecho que hayan matado a X cantidad de mujeres o las represiones que haya tenido. Pero coincido en que sí se nos puede felicitar, ¿no? Por el Día Internacional de la Mujer, en reconocimiento al trabajo que todas las mujeres han hecho
cada una desde su trinchera, para lograr obtener los derechos que tenemos hoy. Cuando tú me hablabas del sistema internacional, me voy a ir un poquito para atrás, yo siempre lo digo para que todo el mundo se imparte conmigo, ¿no? Cuando se dio la Revolución Francesa y se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eran del hombre y del ciudadano, no de la mujer No y la del hombre y la ciudadana. mujer. Ajá. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que hombres genéricos, como decir ser humano. Y yo se las compro y va, ¿no? No es cierto. Tan no es cierto que el propio Montesquieu, que es uno de los grandes pensadores liberales que estudiamos los abogados, con las ideas de igualdad, fraternidad, equidad, la división de poderes, ¿no? Cómo un poder debe controlar al otro para la democracia plena de los derechos individuales del ser humano. Él hizo un escrito diciendo que las mujeres deberíamos quedarnos en nuestra casa después de la Revolución Francesa a cuidar a nuestras familias porque éramos el eje central de la sociedad francesa y que ese era nuestro lugar. Esta declaración la hace Montesquieu a raíz de una declaración que hizo Olympe Gouges, que fue una visionaria francesa, revolucionaria. Ella participó en la revolución y se dio cuenta cuando hicieron la declaración que es solamente de los hombres, y ella hace la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, que es igualita a la de los hombres, solo que en femenino. Y decía, en el preámbulo dice, y a mí me encanta porque además es aplicable, como tú dices, al día de hoy. A ver, jóvenes, hombres, si nosotras luchamos a la par con ustedes y cargamos bayonetas y nos mataron ¿no? Y la familia y los hijos, y lo hicimos lo mismo todo, ¿por qué ahora que la revolución triunfó no tenemos los mismos derechos? Claro, claro. O sea, sí éramos iguales en la revolución, ¿no? Ahora que, no que acabó la revolución y hay un nuevo sistema, ya no somos iguales. Ya no hay Exacto. equidad. Ya no tienes voz, no tienes voto. Y hay una pregunta, ¿por qué en Europa, en esa época, por un lado se reconocía a las grandes reinas, como la reina Teresa y la reina Victoria, pero al mismo tiempo, en mismo Europa, no se le daba reconocimiento a otras mujeres que no tenían títulos nobiliarios, pero sí reconocían a las reinas? Es una cuestión de relación de poder. Yo tengo, por ejemplo, bueno, no tengo antecedentes comunistas, mi papá era medio socialista, entonces me sé un poquito las historias de por allá. Y algo que él siempre nos decía, que a mí me llama mucho la atención, que Catalina la Grande, como la conocemos, esta zarina rusa, que fue muy exitosa, hacemos la traducción nosotros de Catalina la Grande, pero realmente en Europa le decían Catalina le Grand, o sea, en francés, el Grande. O sea, decían Catalina el Grande, no No la la Grande. gran, Es decir, fíjate, le estaban poniendo en una cosmovisión masculina, ¿qué ¿no? tal? Que es también un Sí, poquito lo que ocurre con las grandes reinas inglesas, ¿no? La reina virgen, o sea, ¿por qué fue, no? ¿Por qué tuvo tanto poder? sí, Porque no se supo, no tuvo un marido, ¿no? Que la supeditara, ¿no? Por así decirlo. Hoy nos puede parecer irrisorio, pero pues en aquellas épocas era la tradición o era lo común, ¿no? ok, Los derechos hereditarios, ¿por qué heredan los hombres y no las mujeres los títulos, ¿no? Por ejemplo. sí, ¿Por qué me tengo que casar para? Y esto que suena de la Edad Media, lamentablemente sigue ocurriendo en la realidad, ¿eh? Yo estaba leyendo por ahí algún datillo, que por ahí del 52% de las mujeres casadas en países en vías de desarrollo, más bien, sí, del 100% de las mujeres casadas, 52 no tienen todavía la posibilidad de decidir por ellas mismas, es decir, su marido decide sobre sus posesiones. Es sí, decir, la casa es mía, ¿no? Yo me caso y mi marido es el que decide qué es lo que voy a hacer yo con mi casa. sí. O la costumbre todavía de que los papás le dejan la empresa a los hijos, se salta a las mujeres y las mujeres, su misión, el del buen papá, es encontrarles quien las mantenga. Y si no le encuentra quien las mantenga, le dice a los hermanos, pero ahí te encargo a tus hermanas que no se vayan a morir de hambre. En lugar de decir, oye, a cada quien lo que le toca. Y a pesar de que la ley lo dice, en la práctica, pues la verdad es que no sucede. Y dime, me gustaría que regresáramos un poquito al tema de por qué la polémica de si te felicitan Ah, o si lo celebras o si lo conmemoras.
La verdad es que yo estoy de acuerdo contigo en la división por la que ibas. Me gustaría que nos siguieras contando de eso, por favor. Sí, con gusto, Ligia. Fíjate que yo insisto, yo conmemoro, yo creo que es una conmemoración y que es un reconocimiento a estas luchas, a estas mujeres que literalmente dieron la vida para que el día de hoy tú y yo podamos estar en estos espacios públicos abiertos y no, viviendo otro tipo de situaciones. Pero sí creo también que hay que felicitar a las mujeres en ese día porque es una forma de visibilizar y de dejar de normalizar conductas que debemos de erradicar y dejar en el pasado, ¿no? Pequeñas violencias que aunque sean pequeñas terminan siendo violencias de género. Y yo creo que cuando felicitamos a una mujer es un reconocimiento, sí, a su esfuerzo personal, pero también una cuestión de carácter colectivo, ¿no? Como género. Y aquí, bueno, seguramente no es tema y voy a meterme en camisa de 11 varas, pero yo estaba escuchando hace un par de días eh, a, se me fue ahorita su nombre, Salma Luégano, creo, Luébano, nuestra primera, bueno, es una diputada federal transgénero, es una mujer transgénero, y la escuché en un discurso donde ella dijo que ella también era mujer, que era transgénero, pero que era mujer, pero que no venía a quitarnos el lugar a las mujeres biológicas, que venía a sumar. Y en ese Ok. momento a mí me hizo un clic, ¿no? En ese momento a mí yo dije, claro, tiene razón, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando en esta sociedad equitativa, ¿no? Inclusiva para todas, todos y todes, ahora sí, ¿no? A mí no me gusta el lenguaje inclusivo, ya luego platicaremos en otro programa si quieres por qué, pero entonces dije, y también es una forma de felicitar, porque más ella decía en su discurso, ¿no? Y todos los derechos que hemos ganado la comunidad LGTB más, los hemos ganado a golpe de sentencia. Dije, claro, está utilizando el derecho para, ¿no? Yo que soy abogada, debo estar convencida de ello, ¿no? Dije, por supuesto, tiene razón. Entonces, ¿sabes qué? Felicidades por la lucha tuya y de tus antecesores, porque no somos, ¿no? Ahora sí que como digo Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias, no soy sola, no llegué y aquí estoy, ¿no? Yo puedo, tú puedes hacer todo lo que hemos hecho, las jóvenes que están estudiando en la universidad, es gracias a que 50 años, 3 mujeres decidieron, voy a ir a estudiar Derecho y no importa que me digan lo que me digan, ¿no? Voy a estudiar Derecho y hoy cuando menos en la Facultad de Derecho habemos más alumnas que alumnos, cosa que no ocurría Así. hace 50 años. Sí, desde el año pasado tenemos 52% de estudiantes mujeres contra 48% de estudiantes hombres. Y esto es Qué de aplaudirse, interesante. felicitarnos, perdón, Ligia, Claro. que no te Oye, dejo, pero hay que ver la eficiencia terminal, ¿eh? O sea, no hemos ganado, no es para irnos a dormir, ya le hicimos en la educación, va a haber más abogadas que hombres. No, hay que ver la eficiencia terminal en función de las condiciones que estamos generando para que ellas puedan terminar y ejercer la carrera que decidieron tener. y una pregunta para ti, que tienes la facultad en las venas y tú la conoces muy bien. ¿Tienes el sentimiento de que el que ya haya más mujeres estudiando derecho que hombres implica que los hombres se sientan ahora minoría y, por llamarle así, sojuzgados o hechos a un lado? Yo creo que no, yo el pulso no lo siento así y aquí sí voy a tener que separar sectores. Por un lado estamos los académicos y por otro lado están los estudiantes. Los estudiantes vienen ya con otro chip, afortunadamente, ¿no? Y yo muchas cosas que platico me dicen, ay, maestra, eso lo superamos nosotros en el kinder ya, ¿no? O sea, ya supérelo, ¿no? O sea, sí, ya somos iguales, maestra, no se preocupe, ¿no? O sea, sí, sí la queremos. No me hable de las abejitas. Exacto, ya lo sé, ¿no? Pero todavía, entonces, sí traen otro chip y yo no creo que se sientan sojuzgados, ¿no? Y de hecho, hablan con mucha, y yo creo que eso es bueno, con mucha libertad de cosas que, por ejemplo, en mi generación no hablábamos. Estuve hace unos días en un programa de licencia menstrual, ¿no? Que estábamos analizando ahí mujeres. Sí. Decíamos algo que es muy interesante. Yo, por ejemplo, yo no la andaba, bueno, hasta la fecha yo no la ando diciendo a la gente cuándo es mi periodo menstrual. Entonces decíamos que muchas mujeres por pena no iban a solicitar la licencia porque había que avisarle al superior, etc, etc. Pero lo cierto es que muchos jóvenes, no de mi generación, sino de 20 años, no tienen un tema, ¿no? Y hace 2, 3 días en clase, alguien quiso hacer un ejercicio y una niña dijo, perdón, no lo voy a hacer, me siento mal, estoy en mi periodo, ¿no? Y yo dije, ay, fuertes declaraciones, a quien saludo y felicito por esa declaración, ¿no? Porque lo ven con normalidad. Y la única que pensó fuertes declaraciones, lo bueno es que no dije nada, fui yo, porque todos los alumnos, sí, está bien, ¿no? O sea, dijo, ven, traigo jeans, sí, padre, ¿no? O sea,
X, o sea, ahí veo cuando hay un cambio de chip real y que sí ven las cosas con naturalidad. Los docentes sí tenemos todavía algunos problemas, pero sí puedo decir que nos estamos desconstruyendo para volvernos a construir. Hombres y mujeres, ¿eh? También yo sé más de alguna dama por ahí, que no debo decir dama, me disculpo porque está sopileta de un caballero, pero es de estas partes que tenemos que estar trabajando. Más de alguna maestra por ahí que de repente dice, no, es que sí, yo antes era la única maestra en mi área, ¿no? Y ahorita ya hay más y entonces es competencia, ¿no? Y todas estas ideas que también nos tenemos que empezar a quitar nosotras de que no somos competencia, sino somos apoyo, ¿no? Y que si creces tú, crezco yo. Y que ahí hay pastel para todos. El pastel es enorme, afortunadamente. Pero pareciera que no, pareciera que como la cuota para las mujeres es menor dentro de todo ese pastel, hay una cierta presión implícita de el pedazo de ustedes es más chico, entonces van a tener que pelearse más fuerte que los demás que les toca, voy a decir un número, 75% para 50, y ustedes son 50 que deben de comerse un cuartito de pastel. Y entonces ahí viene esa competencia implícita que eran los temas, por ejemplo, que yo quería platicar contigo, además, obviamente, de los generales, pero de aquellos que la gente no le gusta comentar, del feminismo y de cómo hay veces que se pasa del otro lado la idea y que los hombres nos critican también de que las peores enemigas de nosotras mismas somos las mujeres. ¿Por qué sucede eso, amiga? Yo creo que estamos en un proceso de cambio que está dejando de suceder con tanta frecuencia, ¿no? Por esta parte que nosotras mismas estamos cambiando el chip. Y yo creo que sucedía porque no entendíamos, o sea, veíamos lo mismo, ¿no? Tenemos, o sea, hay un cuarto de pastel y nos los tenemos que comer y entonces no me va a alcanzar. Yo creo que ya estamos entendiendo que el asunto no es de que nos tengamos que pelear por el cuarto de pastel, sino que tenemos que pelear conjuntamente por la mitad del pastel, ¿no? Yo creo que ese es el gran cambio y es donde estamos, ¿no? Estamos trabajando. Yo no me considero feminista y sí te puedo decir que me han acusado de hecho muchas veces, ¿no? Porque me dicen, "No, maestra, usted dice que no es feminista, pero actúa como tal". Entonces yo digo, no, yo actúo como humanista, o sea, yo creo realmente en la equidad. Yo soy, te decía yo, vengo de una familia de 3 mujeres y una mamá, y de un papá sumamente inteligente que desde pequeñas nos educó como seres humanos, no como hombres ni como mujeres. Y miren que mi padre, que en gloria esté, y que amo, respeto, admiro y que es una de las razones más importantes de mi vida, mi papá decía una frase súper misógena, porque él decía jugando, yo soy como Pierre Cardin, hago puro producto para caballero, ¿no? Diciendo que tenía 3 hijas. Y yo crecí escuchando eso y lo decía orgulloso, como diciendo, sí, tengo hijas, ¿no? Y las estoy mandando al mundo. Porque él vivía en otra sociedad completamente, ¿no? Mi papá murió hace 28 años, ¿no? Entonces, nada que ver con esto. Ahora, por Claro. hoy, digo, lo dice y yo sería la primera en decirle, a ver, papá, siéntate, te voy a explicar por qué es políticamente incorrecto, o sea, no somos cosas ni propiedad, ¿no? Pero a lo que voy es que aún alguien que nos apoyó mucho y que las 3 somos lo que somos gracias a este apoyo de nuestros 2 padres, ¿no? Sí puedo decirte que traía estas ideas, pues machistas, ¿no? Y Claro. principalmente diciendo, entendiendo el machismo como esta idea generalizada que se tiene que el hombre es superior a la mujer por naturaleza, ¿no? Ok. Sí, y dijiste una palabra que es muy común que nos equivoquemos y que ustedes, las expertas, nos corrigen a hombres y a mujeres, y es la diferencia entre la equidad y la igualdad. Porque por un lado la Constitución, la Revolución Francesa, todo decía los hombres son iguales, y luego ahora ya dicen los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, pero luego le ponemos el ingrediente de equidad. Háblame de ese bilateralismo, o es que no sabemos entenderlo. No, mira, la imagen que tienes es perfecta y yo incluso la uso para clases. Hay que tratar por un principio jurídico, ¿no? También hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y en la actualidad, las mujeres todavía estamos en una situación de desigualdad frente a los hombres. Sí somos iguales en derechos, pero la situación en la que nos encontramos todavía es de desigualdad real. Y por eso es que hay que generar herramientas o proporcionar herramientas que nos permitan una equidad
para poder alcanzar la igualdad sustantiva en la realidad social. Este ejemplo de las cajitas es fundamental, ¿no? O sea, yo también tengo 2 piernas, yo también tengo 2 ojitos, pero mido 1,60, no voy a ver el partido si no me dan una cajita, el de 1,80 sí lo ve, denme mi cajita y no pasa nada, ¿no? Me están tratando de manera distinta. ¿Por qué? Porque no somos iguales, porque hay 20 centímetros de diferencia. Y esto que se oye tan normal en la estatura, lo debemos de trasladar justamente a las cuestiones de género. Cuando hablamos de perspectiva de género, es ponernos como unos lentes para poder ubicar las diferencias culturales que se nos han asignado por roles en el sexo. ¿Por qué la mujer tiene que cocinar? ¿No? ¿Por qué la mujer tiene que tener el cuidado de los enfermos en casa y no el hombre? Si me dicen, Ok. porque Trilce es mejor, ¿no? Que Sergio para cuidar a un enfermo, ok, pues que Trilce lo haga. Pero si me dicen, ¿por qué Trilce es la mujer? No, espérenme Y es tantito. a la que te toca. Ajá, esa es Claro. una cuestión de un rol asignado culturalmente, porque yo digo, también si me dicen Trilce, que le toque a Trilce, porque Trilce no trabaja afuera, dije, espérenme, pero sí trabajo adentro, y está Claro. peor, porque a mí no me dan vacaciones ni me pagan, ¿no? Por trabajar adentro, o sea, no sé. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, es ponernos estos lentes para ver, ¿no? De forma distinta estas diferencias. Y qué bueno que tocas esta palabra perspectiva de género. Hay veces que vamos a los tribunales y se dice debes de juzgar con perspectiva de género. Y la pregunta de quienes no les gusta esto es, oye, ¿por qué si tanto las mujeres como los hombres nos consideramos iguales y moral y éticamente debemos los dos de tener el mismo nivel, por qué al momento de juzgarnos es diferente, como con preferencias hacia la mujer, incluso cuando quien cometió la falta o a quien se le va a condenar es una mujer? Oye, te dicen, no se vale, ¿no? O sea, ¿dónde estuvo la igualdad ante la ley? ¿Qué pasa con eso, mi querida Trilce? Lo que pasa es que eso es algo mal entendido socialmente hablando, porque no es de que le demos preferencia a la mujer por ser mujer, es el analizar las condiciones específicas socioculturales externas de la situación en la que está por ser mujer, ¿no? Ejemplo, Ok. y es un ejemplo muy crudo y que no nos toca a nosotros, pero para dejarlo muy claro. Si yo soy víctima de una mutilación genital, porque es una costumbre en mi país en África, al momento en que juzguen a las personas que ejercieron esta mutilación genital en mi contra, ¿no? Tienen que hacerlo con la perspectiva de por qué a mí me hicieron una mutilación y a ellos no. Bueno, al Claro, varón, ¿no? claro. ¿Y por qué me tienen que hacer una mutilación genital? Porque es una cuestión cultural, asignada social de la mujer, que no debo de sentir placer en las relaciones sexuales. El hombre sí puede sentir placer en la relación y la mujer no, por eso le quitan el clítoris, porque no es Es, ninguna cuestión biológica de salud o, ¿no? Algo que, digo, habrá quien sí, no voy a decir que no, ¿no? Pero entonces no es mutilación, es una operación, ¿no? Etcétera. Y entonces para juzgar eso, pues no es de, ay, bueno, es que es una lesión que tarda en sanar más de, ¿no? No, no, bueno, fue un intento, voy a decir que no la mutilaron, fue un intento, ¿no? Y la rescataron, ¿no? Interrumpieron a tiempo. Una lesión que tarda en menos de 15 días. No, o sea, la sanción tiene que ser mayor porque se tiene que ver la condición. ¿Por qué le querían hacer esa operación a esa persona? Porque es mujer y porque no debe de tener placer en las relaciones sexuales porque debe estar supeditada al hombre por una cuestión sociocultural de la región en la que está y que atenta contra total. su dignidad humana. Qué bueno que lo comentas. Y hay un tema que has venido diciendo en esta hora, que, hijo, qué pena que se nos ve el tiempo tan rápido, pero es el lenguaje. Tú habías dicho, es que el lenguaje ya está cambiando y qué bueno que no le estamos teniendo miedo, por ejemplo, al derecho a una menstruación tranquila, ¿no? ¿No? El que puedas tener una medicina que sí te ayude en mujeres que realmente lo sufren y les llaman, pues es que estás en tus días y en automático eres débil, eres floja, no quieres Histérica. hacer, eres histérica. Entonces, este lenguaje que se ha venido trayendo
al día de hoy que va más allá del lenguaje incluyente de ponerle as, es, is al lenguaje. Por ejemplo, techo de cristal. ¿Entendemos qué es el techo de cristal? Un techo de cristal, son terminologías feministas, ¿no? Justamente un techo de cristal básicamente surge en los ambientes de carácter laboral en un inicio, diciendo que las proyecciones laborales de una mujer, lo que puede subir en una empresa, llega hasta determinado punto. Te dicen que sí puedes tener puestos directivos de decisión, pero que hay un techo de cristal, porque es transparente, que no te deja subir más allá, ¿no? De ahí viene. Y luego lo sacamos de la cuestión laboral corporativa para incluirlo en la sociedad, de que nos dejan subir hasta X punto y luego ya no nos dejan, porque sí nos reconocen capacidades de organización, de ejecución, pero no de liderazgo y no de decisión. Y ese es el techo de cristal que estamos rompiendo afortunadamente y que cada día se ve más, ¿no? La Suprema Corte es un ejemplo, con una mujer al frente y con los lamentables ataques que ha sufrido por parte de algunos Sí, sectores públicos. sí, qué Eso es pena, pero... Y fíjate que qué bueno que lo tocas ese punto. Estadísticamente se ha visto que cuando una mujer en el sector público comete un error, permanece más tiempo en las noticias. El error que tú quieras, o sea, de buenas, de malas, o a lo mejor está deliberado, ¿no? O sea, hasta doloso puede ser, pero va a durar más tiempo en las noticias y la sanción y en las redes a que si hubiese sido por un hombre. O sea, ¿cómo te atreviste tú, mujer, a hacer eso? Más tiempo, ¿no? Ensañado. Y qué bueno que tocas esa cuestión de el miedo de las mujeres a romper el techo de cristal, no solamente en la empresa, sino en la sociedad. Otra palabra, mansplaining. Eso. Ah, ¿Qué es eso? esa me encanta porque cómo me enojo con ella. Eh, es el término que se le atribuye a la actitud que tienen algunos hombres de explicarnos las cosas o de querer explicar lo que nosotros dijimos. Es decir, yo tengo una idea, la presento, lo que quieres decir, oye, no, yo sé lo que quiero decir y lo estoy explicando. O sea, no me tienes que ayudar, gracias. Obvio, sí necesitamos ayuda todos de todas, ¿no? O sea, pero es esta actitud de decir yo tengo la razón y lo que tú pensaste yo lo pensé antes y te voy a explicar cuáles son tus ideas porque no tienes la capacidad por ti misma de generar ese nuevo conocimiento, ¿no? Es un término muy fuerte para mi gusto Sí, y que se utiliza mucho y lo vemos sobre todo a nivel familiar. Digo, esto también es para efectos laborales, básicamente, pero lo podemos sacar a nivel familiar cuando el hermano o el padre o el tío o el abuelo quieren explicar lo que la mamá dijo, ¿no? sí, Y entonces, sí. o la hermana o la hija, etcétera, ¿no? Y entonces, yo les digo, no necesitamos vocero como algún presidente que tuvimos, que tenía el vocero oficial para explicarnos lo que decía, y era hombre, ¿no? Entonces, sí podemos explicarnos nosotras solas. Cuando abres la puerta y llega el policía por cualquier razón y tiene que ser el hombre el que le hable al policía y por qué no tú. Y no sé si te ha pasado que estás también en una reunión, dices algo y, ok, sí, ya no pasó nada. A la media hora es un hombre el que lo dice y hasta las mujeres y los hombres que están ahí dicen, tiene toda la razón fulanito de tal. Y dices, yo voy a escribir lo que dije para que se vea que la idea patentada original era mía, ¿no? Así es, ¿no? Sí, sí me La ha otra, pasado. micromachismo. Wow, fíjate que micromachismo es un término no inventado, acuñado por un psicólogo, Luis Bonino, que nos explica o que nos dice que es la base de todas las demás formas de machismo y de misoginia. Y aquí sí debo hacer el paréntesis porque cuando encontramos a un misógeno, que decimos que es alguien que no quiere a las mujeres, el término de la palabra, para que vean cómo culturalmente no entendemos lo que decimos, ¿no? La palabra como tal, sus raíces provienen de personas que no quieren tener hijos, ¿no? O que no les gustan sus hijos. Un misógeno, en principio, debería ser alguien, así por etimología greco-latina, alguien que no le gusta su descendencia o odia su descendencia. Y la que equiparamos a la mujer porque otra vez es esta imagen social cultural de que la madre es mujer y dadora de vida, que sí es cierto, pero también el hombre es dador de vida, ¿eh? O sea, una mujer no se embaraza por generación espontánea, es de dos el asunto, aunque sea in vitro, ¿no?
Y bueno, y los micromachismos reflejan cualquier maltrato psicológico, simbólico, emocional, físico, sexual, que se pueda generar por parte de un hombre hacia una mujer y que está normalizado. Es decir, que lo vemos normal. Lo que decías, ¿no? Que si llega el policía, mi marido es el que habla. ¿Por Sí. qué? Porque es el hombre y es normal. O mi marido es el que decide a dónde voy a ir de vacaciones. Pues yo también me gusta, ¿no? O peor, bueno, no peor, pero a ver, tú, hijo, vamos a jugar a la democracia en casa, yo, papá, tú, hijo, hombre, decida dónde vamos a ir. Y yo, mamá, y yo, hija, pues también pregúntenos, o se van a ir solitos, digo, porque también esa es otra, ¿no? Y se vale. Esos son los micromachismos, porque son en principio chiquitos, pero realmente hacen un gran impacto en la sociedad y también debemos erradicarlos. La ley, ¿cómo nos ayuda la ley? Desgraciadamente tenemos poquito tiempo, pero no quiero dejar de tocar este punto. Si te encuentras un caso desde micromachismos hasta violencia, el desprecio a la mujer, ¿cuáles son nuestros 5 instrumentos jurídicos que deberíamos de tomar en cuenta? Que te puedes meter a internet y pones convención de tal o ley de tal que debo yo de aprender, mujer, para saber cómo están mis derechos. Yo lo primero, más que buscar el instrumento jurídico, bueno, sí, yo empezaría por hablar de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, porque ahí en el cuarto empieza por decirnos que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley y ese es el fundamento de todo. Está la Perfecto. Convención para erradicar cualquier forma de violencia y discriminación contra la mujer. Están las convenciones de la mujer, que son 4, y a raíz de ahí se hacen distintos acuerdos y declaratorias en el ámbito internacional. Y tenemos distintos órganos. Pero lo que yo realmente les diría, para saber y poder ejercer nuestros derechos, es que lo primero que tenemos que hacer es conocerlos, ¿no? Y ya que los conozcamos es asumirlos, porque muchas veces somos violentadas y no nos damos cuenta. Estaba yo platicando, ahora por este Día Internacional de la Mujer, de la violencia digital, de la violencia mediática, ¿no? La digital es la que se hace a través, ¿no? de medios digitales y que originó la Ley Olimpia, esta serie de reformas, ¿no? Para erradicar o tratar de erradicar y por lo menos castigar estas conductas. Pero, por ejemplo, la mediática está muy normalizada y también debemos luchar en contra de ella. Cuando una mujer sale anunciando un refresco en bikini, pues me está cosificando y está vendiendo sexo en vez de estar vendiendo el refresco. El día que salga el muchacho en bikini, ¿no? O no sé cómo se llaman, ¿no? Una truza chiquita de un hombre vendiendo el refresco, dices, bueno, pues digo, también lo veo mal, pero dices, bueno, ya estamos equiparables, ¿no? El que los medios de comunicación sigan reproduciendo estereotipos de belleza, ¿no? Están denostando el empoderamiento emocional de las mujeres. O sea, yo me peiné, yo soy vanidosa, claro, ¿no? Pero yo no sé cuántos hombres se peinan. Ay, voy a tener un programa de radio, déjenme, voy al salón a peinar. Ay, déjenme, voy a ir a poner, no, este saco ya me lo vieron, entonces me voy a poner otro. Estas son cosas que las mujeres tenemos todavía, estas cargas culturales que debemos Sí. de cambiar. Y esto las tenemos en función de una violencia mediática que nos dice cuál es el prototipo de vestimenta o de arreglo que tenemos que tener. Y como tú decías al inicio con los títulos, yo sé exactamente el mismo derecho en pants que en traje sastre. Pero si yo me paro ante un auditorio a hablar en pants, la mitad del público de entrada no me hace caso. Así Ya es. la mitad sí, porque me voy a imponer con el conocimiento, pero ya nada más de verme, ¿no? Estoy perdiendo el privilegio, ¿no? Que me otorga el traje o que yo me vea Quita, presentable, quita el pants simplemente por no traer tacones y ¿no? por traer bailarinas que son a nivel de piso, te van a decir, qué informal vienes. Oye, ya me preguntaste si me duelen de repente los pies. Entonces, creo que hasta eso tiene que llegar hasta los códigos de vestimenta en que dónde está lo cómodo y para nosotras las mujeres que nos está costando ver la diferencia entre formal, informal o business informal de negocios, ¿no? Correcto. Oye, y dime una cosa, ¿hay alguna ley en México que nos ayude a las mujeres para prevenir estos micromachismos o nos tenemos que ir a la de violencia en general? Para prevenir, yo creo que es la educación más que la norma, ¿no? Ok, Pero para sancionar es que depende del micromachismo específico.
porque no es lo mismo esta actitud normalizada, entre comillas, de que yo, hombre, decida a dónde me voy a ir de vacaciones, a que yo, hombre, decida si tenemos o no relaciones sexuales, ¿no? Porque eso ya es violación. O sea, si yo no quiero, aunque sea mi marido, es violación, ¿no? Y entonces ahí es código penal. Y es un micromachismo, porque sí, pero es mi mujer. Ay, no quería, pero sí la convencí, ¿no? Y un no es un no, o sea, sea son, ¿no? Y también a la inversa, aclaremos, porque luego me dicen, ay, maestra, y si su marido no quiere, digo, pues que me diga que no y ya, ¿no? O sea, me voy a enojar, voy a ser puchero, pero no pasa mayores, porque yo voy a hacer lo mismo, le voy a decir que no cuando yo no quiero, o sea, si es de dos, ¿no? Muy mi marido, muy su esposa, ¿no? No, somos personas. Pero insisto, pero sí de eso, a que me dice, mi marido decidió que nos vamos a ir a Cancún de vacaciones y ustedes, el público nos dirá, tú lo tienes muy claro, Ligia, pero déjame para el público en general. ¿Y eso por qué es violencia? Porque está ejerciendo una violencia económica, está decidiendo porque tiene el poder adquisitivo y está imponiendo su decisión. Por eso es violencia. Por eso es violencia. Pero por eso no lo puedo meter a la cárcel. Exacto, exacto. No lo puedes meter a la cárcel y dices, ¿pero por qué? Y ese es el cambio cultural. Y entonces vienen las palabras como la ley Olimpia, que como ya describiste es la de redes. ¿Cuál es la ley para la violencia vicaria o por qué se da la violencia vicaria? Uf, ya nos tenemos que ir, pero esa no quiero dejarla suelta. No, te voy a comprometer a que me invites a otro programa, ni creas. Por supuesto. Yo Lo que pasa es que son temas muy complejos y son temas muy profundos, ¿no? Además de la ley vicaria, digo, yo también quiero dejar en el tintero para que lo busquen también todos los que nos están viendo, por ejemplo, la ley Monzón, ¿no? A mí se me hace súper importante. Es esta, porque bueno, yo tuve incluso una plática, pues, cómo balconeó a mi pobre marido, es un santo de verdad, ¿no? Con mi marido, porque cuando yo le platicaba de la ley Monzón, que ahorita ya es ley, pero en aquella época todavía no, ¿no? Con estos acontecimientos, me decía, oye, pero esto de que quieran quitarle la patria potestad al padre, ¿no? Porque está en la cárcel, pues, y todos los hombres que están en la cárcel no por eso van a perder la patria potestad, ¿no? Una vez que la sentencia sea definitiva y que sea de responsabilidad jurídica. Y yo le decía, no es que se las quitemos porque estén en la cárcel. O sea, la ley Monzón va en el sentido de que si el papá mató a la mamá del niño, a su pareja, claro, violencia de género, llegado a los últimos rasgos de feminicidio, a los últimos estándares, pues entonces, ¿cómo va a conservar la patria potestad un papá que mató a la mamá? Y me decía mi marido, bueno, y entonces un papá que mató a otra persona que no es la mamá, ¿sí las tiene que quedar? Y yo dije, pues yo diría que sí, pero después dije, tiene razón, o sea, pues están matando, o sea, matar seres humanos no está bonito. Lo que pasa es que es mucho más grave el feminicidio, y es porque me decía, bueno, ¿y por qué tienen que castigar más el feminicidio que el homicidio? ¿Que la vida de un hombre no vale igual que la de una mujer? Ustedes, y yo, sí, sí vale igual, pero el problema es que nosotros estamos en una situación de vulnerabilidad y a través de la ley tenemos que generar las condiciones de igualdad. Y yo espero que en 30 años no sea necesario que el feminicidio o que no sea necesaria ni la ley Monzón, ni la ley Olimpia, ni la ley Vica, o sea, que no sea necesaria ninguna de estas leyes porque es la normalidad, ¿no? Porque ya realmente tenemos condiciones de equidad. Y sé que nos va el tiempo, pero sí quiero decir, porque ya tampoco lo dije, sí soy de lo peor, que este año la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la ONU lo hizo, el lema que puso, porque todos los años pone un lema, es por un mundo inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Porque a lo que le estamos apostando ahorita, o le debemos de apostar ahorita, es justamente a la innovación tecnológica, que tú lo decías que nos está llegando, para generar condiciones de igualdad de género. Pero no solamente en utilizar las herramientas, sino también en que nosotras mujeres nos involucremos en ellas y las empecemos a generar, ¿no? A que nosotras seamos las innovadoras y las creadoras de tecnología. Sé que hay muchos temas al respecto, la habitación digital, la brecha digital, las cuestiones generacionales, ¿no? Pero también a través de estos medios existe un ciberactivismo feminista muy importante y es de las cosas positivas que podemos, ¿no? Que podemos traer y celebrar, eso sí, un 8 de marzo, ¿no? Que las redes nos sirven para hacer ciberactivismos positivos feministas, no en contra de los hombres, sino simplemente para visibilizar las situaciones de desigualdad para poder cambiarlas y erradicarlas. Es fantástica esta plática y nos podríamos seguir. Quisiera yo leer dos comentarios del público, porque
siempre nos siguen y el día de hoy tenemos personas que nos escuchan. Gracias por hacerlo, de toda la República, de Sudamérica. Y nos dice Norberto Aranzábal, felicidades por el evento. Paulina nos comenta, ¿qué opina del caso de Hipatia de Alejandría? Nos comenta Carmona Torres Paulina. Que soy su fan, ¿no? O sea, una de las, bueno, la primera mujer que dio clases, entre comillas, universitarias, porque no había universidades, ¿no? Pero estaba a la altura y que tenía discípulos. Es una mujer que definitivamente rompió paradigmas. Pero lamentablemente, y tampoco lo dije, ya lo digo ahorita, igual que Olimpia Gómez, bueno, Olimpia Gómez murió en la guillotina, ¿no? Para que vean que no es muy bien visto cuando las mujeres hablamos, pero no por eso dejen de hablar, ¿eh? Yo siempre he dicho que tenemos una voz que se oye bien, que se oye fuerte, y que si le cierran una puerta hay que abrirse otra, ¿no? Esto es muy importante. Pero también hay que ser congruentes como estas mujeres, ¿no? Es decir, digo, no es el extremo, estamos en otras épocas, aclaremos, ¿no? Pero en ese momento, si tengo que morir por defender mis posiciones y mis ideas, lo voy a hacer. Entonces, en este sentido, sí soy su fan, ¿no? Definitivamente. Yo de Amesia Sentia, que en Roma se considera sin tener el título a la primera abogada, porque por ser mujer no consideraron que tenía ella derecho a ser abogada, pero nadie la quiso defender y entonces tuvo que defender sola y ganó. Utilizó su inteligencia para ganar y después los hombres la consultaban, pero no se podía decir que era abogada y entonces se quedaba tras bambalinas para tener que hacerlo. Otra mujer que fue una esclava negra mexicana en la frontera, que no tenía realmente una nacionalidad y fue quien estableció esa diferencia anarquista cuando había maltrato a las mujeres en la frontera. Y entonces se le considera que fue una de las primeras personas que estableció la izquierda y la derecha. Les paso el nombre después. Para cerrar, nada más quisiera comentar que según la encuesta nacional de ocupación y empleo, en el tercer trimestre de 2021, 127.8 millones de personas en México, las mujeres eran el 52% de la población hace 2 años, es decir, 66.2 millones. En México hay 51.7 millones de mujeres de 15 años o más, de las cuales 4 de cada 10 formaron parte de la población económicamente activa. Está comprobado que la distancia de salario de hombres y mujeres se ha cerrado, pero nunca ha sido menor al 10%. En México había 1.6 millones de establecimientos de micro, pequeñas y medianas empresas, propiedad de mujeres, y emplearon a 2.9 millones de personas. Somos generadoras de empleo también. En 2020, por cada 3 hombres hubo una mujer presidiendo las administraciones públicas municipales. Las han asesinado también. Hay mujeres, ediles, que desgraciadamente las han asesinado. Y era un número que quería poner para que veamos que somos más allá también de un número, sino que generamos empleo, generamos ideas y estamos para servir a la sociedad. Dime, por favor, 2 recomendaciones para hombres y mujeres que quisieras dejar para despedirnos, amiga. La primera es que encuentren algo en la vida que los apasione, sea lo que sea. Yo siempre digo eso, si haces las cosas con pasión van a salir bien y las tienes que hacer también de forma congruente con lo que piensas, dices, sientes y haces. La congruencia es fundamental en los seres humanos y eso es lo que realmente nos va a ayudar a cambiar el mundo. Y la segunda cosa que yo les diría a todos, hombres y mujeres, es que debemos empezar a redefinir lo que entendemos por éxito, ¿no? Porque creo que cuando cambiemos ese chip de que el éxito lo determinamos nosotros y no los demás en función de pautas externas, sino de pautas internas, vamos a ser más felices, vamos a ser más inclusivos, vamos a ser más incluyentes y vamos a tener muchos menos problemas. Definir el éxito en función de nuestras propias reglas,
por nuestros propios objetivos en función de nuestras capacidades. Yo creo que esas serían las reflexiones que se podrían aplicar al Día Internacional de la Mujer, porque no es que estemos peleados con los hombres, sino que tenemos que trabajar conjuntamente para construir la sociedad que merecemos y donde queremos vivir. Y ya sé, esta es la tercera y última, ¿no? Pero es así como para cerrar, yo creo, y esto solamente sí es para las mujeres, honestamente, y sobre todo para las mujeres jóvenes que están en procesos de construcción, porque vemos otras que ya seguimos construyéndonos, pero ya tenemos como una idea y el camino. A estas mujeres jóvenes que están descubriendo el mundo, yo les diría que es tiempo de ser poderosas y que nadie les diga lo contrario. Queridísima Trilce, te manda a saludar Salvador Meléndez. Tienes fans, y hombres y mujeres. Y yo quiero cerrar felicitándote. Yo sí soy de las que felicito, pero como reconocimiento a las luchadoras, a las que no se han dado por vencidas. Felicito yo a aquellas que en silencio están sufriendo y que no se pueden oír, pero que siguen viviendo para tratar de salir adelante. Felicito su espíritu, pero también me conduelo de aquellas que en lugar de tener la oportunidad de estar leyendo un libro, tienen que salir a marchar porque han perdido a alguien. Entonces, a ti, querida amiga, te felicito por tus luchas y por las que vienen hacia adelante, que estoy segura que tu nombre va a seguir arriba y más arriba de donde está. No me queda duda que eres una gran académica y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad te honro, te respeto, pero sobre todo te quiero. Sé que las palabras provienen de tu corazón y no tengo cómo pagarles. De verdad, muchísimas gracias. Sabes que eres correspondida. Y a todos, ya luego la voy a entrevistar yo, jóvenes, porque me tiene que platicar muchas cosas, porque ella ha roto muchos techos de cristal, pasó por inocente el día de hoy, pero, ¿no? Y sé también que le han puesto muchos pisos pegajosos y también, ¿no? Siguen la construcción completa todos los días. ya no hablamos de los pisos pegajosos, pero son tan evidentes esas palabras de que, híjole, te agarran con un ancla para que decirte, a ver, trata de nadar hacia arriba igual que todos. Pero muchas gracias, querida Trilce, y seguramente te voy a tener que invitar en otra ocasión porque hay mucho que platicar con el cafecito. Amigas y amigos, gracias por estar en esta noche especial de este mes y espero que, como todo lo que tratamos de transmitir en Foro Jurídico, en Simplemente Derecho, les dejemos esa mosca en la oreja para que todos seamos mejores para la sociedad en la que estamos. Gracias, mi querida Trilce, gracias a todos. Buenas noches.